Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No voy a soltarme de mí, soy dependiente de tu amor, Bendiciones del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra para todos ustedes. Agradecemos al Señor que nos deja predicar el Evangelio y a ustedes que los deja escuchar la palabra de vida eterna. Le damos gracias al Señor por tenernos nuevamente en esta hora aquí, creciendo en su conocimiento como Él mismo lo expresa en su palabra. Amén. En el día de hoy vamos a empezar, abrimos nuestras Biblias, empezamos en 1 Corintios 1:21. Dice el Señor en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ayudó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ven? El Señor dice que a Él le interesa que tú dispongas de tu corazón un poco de humildad para que lo escuches, porque Él quiere derramar de su sabiduría para todos nosotros. Y es en su sabiduría donde nosotros vamos a crecer. Fue lo que sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que Él escuchó y no fue rebelde a la palabra. Y la palabra lo fue transformando a la medida del varón que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Vamos a ir inmediatamente a Juan 10:17. En Juan 10:17 el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor Jesucristo es el mediador. Dios habla a los hombres en esta última generación a través del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos da esta palabra en esta hora. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Señor Jesús está diciendo que realmente contemplemos ni que para ni Dios el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo es ningún problema dar vida y quitarla, porque ellos son sobremanera poderosos y soberanos. La vida que tenemos, Él nos las da. Y dice el Señor en su palabra que así como nos las da, también nos las quita. Entonces que Él nos circunscribe el problema de la creación al dar vida o al quitar vida. Te repito, porque es sobremanera poderoso. Y que da vida, pues nosotros los seres humanos que tenemos esta vida, somos testimonio vivos de que el Señor da vida. Amén. Entonces, si el Señor no se limita, si el Señor no se limita a este tema de dar o quitar la vida, entonces, ¿cuál es la pretensión, el fin, el objetivo del Señor con su creación? Y el Señor nos los plantea en Deuteronomio 18:13. Y dice el Señor en Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Amén. Señor dice que Él creó al hombre para que sea perfecto como Dios es perfecto. No en el poder de Dios, no en el que crea el cielo, la tierra, los astros, el agua, el mar, no. Perfecto en la forma, en la manera de vivir, como ya te lo vamos a mostrar en otro versículo en el Nuevo Testamento. Entonces Dios dice que Él te quiere hacer a su imagen y semejanza, tal cual como Dios es, siendo Él perfecto, y te va enseñando. Además te dice cuál es la razón. Y la razón es que el hombre imperfecto o pecador no crea vida, no genera estabilidad. Antes, por el contrario, el hombre pecador o imperfecto destruye todo lo que se le atraviesa. Entonces, cumplido el tiempo del pecado, el Señor a través del Señor Jesucristo te comienza a enseñar a ti y a mí qué es ser perfecto y cómo se logra. Amén. En primera de Pedro 1:15, Nuevo Testamento, porque acá cuando Él determina perfecto serás, está hablando en el Antiguo Testamento y está hablando de lo que el hombre terminará por ser.
En primera de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, en 1:15, dice el Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Santo o perfecto es exactamente lo mismo en toda vuestra manera de vivir. Aquí ya te está planteando en qué aspecto debe ser perfecto. Él dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. ¿Ven? Ya el Señor te comienza a ubicar, a decir dentro del marco de su creación qué es lo que quiere que tú y yo hagamos. Más aun cuando ya nos mostró a nosotros qué produce el hombre imperfecto o el hombre pecador. Amén. Y cuáles son las características, de qué está hecho, de qué está constituido el hombre pecador, cuál es el origen y cuáles son las consecuencias del hombre pecador. Amén. De la misma manera, el Señor nos muestra la necesidad de hacer al hombre perfecto en Gálatas 6:7. Y dice el Señor en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre pecador, la condición, la naturaleza, las causas y las consecuencias ya están más que sobreexpuestas sobre la creación del mundo. ¿Qué es lo que él produce? Por la naturaleza de su ser, lo que hay en su corazón. Y no hay sino codicias, mentiras, engaños, rencillas, pleitos, iras, disensiones. Bueno, y eso es lo que sembramos y eso es lo que recogemos. Ahora, y es necesario que tengas en cuenta este dato: la dimensión, la magnitud del pecado depende del poder del pecador. Hay gente pecadora que es muy humilde y su rango de acción es limitado porque es muy humilde. Pero si tú colocas esa misma malicia y maldad del pecado en un corazón poderoso, entonces el rango de acción ya es más poderoso. Por eso habla Dios en su palabra de reinos pecadores y el alcance de los reinos pecadores. También debes saber que en la sabiduría de Dios, Dios dice que Él destruye el pecado y el pecador con el pecado y el pecador. Eso es necesario e importante que lo sepas, porque más adelante lo vamos a necesitar. Amén. En Ezequiel 7:25, Él nos dice cuál es el final del hombre pecador. Y dice el Señor en Ezequiel 7:25: destrucción viene, buscarán la paz y no la hallarán. Amén, te lo voy a repetir. Destrucción viene, buscarán la paz y no la hallarán. Y es que no la podemos hallar, porque el pecado produce pecado. El pecado no produce otra cosa. Por eso es tan necesario e importante Jesús en nuestras vidas, porque Jesús es el modelo del hombre perfecto. El hombre imperfecto o pecador es adámico, que llegó hasta donde el conocimiento le alcanzó y hasta donde el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas. Por eso es que la gente que no conoce a Jesús se mantiene en su naturaleza carnal. En Apocalipsis, yo te decía la vez pasada que el Señor Jesucristo viene y nos cuenta cómo comenzó la historia con Adán, cómo se desarrolló la historia. Y Apocalipsis es el libro donde el Señor nos cuenta cómo terminó la historia. Y la historia terminó tal cual Él la cuenta, porque la escritura no puede ser quebrantada. Y la escritura tiene cumplimiento, como Él mismo lo dice, y ya lo vamos a ver. Amén. De la misma manera también nos explica el Señor en su sabiduría y queriendo que nosotros vengamos a la grandeza de la revelación de su palabra y a los tesoros de la sabiduría que están escondidos en el corazón de Jesús, nos explica en Marcos 7:22: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Dice el Señor en su sabiduría que el pecado es cíclico. El pecado es cíclico. Lo que nosotros terminemos por hacer a las personas es lo que va creando, educando y constituyendo una persona. Y esa persona va repitiendo lo que va viendo en los mayores, en las primeras generaciones. Y ese círculo de maldad se va extendiendo y se va expandiendo. De la misma manera, si nosotros creamos caos y desolación o desempleo y miseria, que es lo mismo, eso es lo que vamos a recoger. El hombre desempleado y sin ninguna oportunidad, no lo justificamos, pero para explicarlo lo analizamos,
viene y se constituye en una herramienta de maldad que posteriormente actúa de acuerdo a esa necesidad que se generó en su propio corazón. De cualquier necesidad estoy hablando. Y eso se va volviendo cíclico y se va volviendo el círculo malicioso del que te hablaba la vez anterior. Entonces dice el Señor, si nosotros operamos pecado, no podemos recibir otra cosa y vamos a recibir pecado. Entonces el mundo, si tú te das cuenta, está sumido en una dinámica de maldad del cual es imposible salir. Por eso es que la palabra dice que tiene cumplimiento. Ella llegará a un punto en donde el alcance y la dimensión de la maldad que es esta generación, donde ya se han creado armas de destrucción masiva, dice el Señor, se destruirá ella misma en su propia naturaleza. Amén. De la misma manera, y en Apocalipsis 6:4 nos dice el Señor de qué forma comenzó el pecado a tomar la dimensión apocalíptica que ciertamente el Señor Jesucristo le describió a Juan en la isla de Patmos. Y dice el Señor en Apocalipsis 6:4, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis es el libro donde el Señor Jesucristo plasma lo que terminó por acontecer. Porque en la predicación anterior te había enseñado que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y la dimensión del pecado se va expandiendo de tal manera que es imposible casi que salir de él. Entonces el Señor en Apocalipsis nos comienza a mostrar cómo el hombre fue agravándose en la dimensión del pecado y fue obteniendo como resultado a esa maldad todas las cosas que están descritas en Apocalipsis y que tú y yo podemos observar en la naturaleza. El Señor en Apocalipsis dice que se mataban los hombres unos a otros, tú lo puedes mirar. El Señor en Apocalipsis dice que se le dio autoridad al sol para que calentara, sobrecalentara la tierra, calentamiento global. El Señor, el Apocalipsis dice que se destruyó la fauna y la flora de la tierra, tú lo puedes observar. Apocalipsis es el libro donde se revela cómo terminó la historia del hombre pecador, de la civilización inclinada al pecado. Amén. Ahora, como Dios es sabio, en su sabiduría nos muestra por qué razón terminaron las cosas de esta manera. Porque Él en el libro de la vida, en la palabra de Dios, nos explica para que nosotros tengamos entendimiento y nos apartemos del pecado. Y Él nos explica a través de Jesús en Juan 8:34, dice el Señor, Jesús le respondió, de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es lo que está diciendo el hombre codicioso, el hombre mentiroso, el hombre engañador, el hombre disencioso, se volvió esclavo de eso. Y es lo que tú ves en la sociedad. Y eso es lo que sembramos de generación en generación y es lo que recogemos de generación en generación. Las cosas se fueron agravando de tal manera que terminaron por resultar siendo de condiciones apocalípticas. Amén. En Romanos 7:13, que lo que te había dicho en la predicación anterior, Él cierra lo que sucedió. Amén. Y nos dice nuevamente, luego lo que es bueno vino a ser malo para mí en ninguna manera, sino para que el pecado se mostrase pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. En esa dinámica entramos y de esa dinámica no pudimos salir. Por eso es que la palabra habla de los llamados, de los escogidos. Personas a las que el Señor les muestra todas las cosas que se han hecho debajo del sol y de qué manera se han hecho desde que se fundó la tierra y hasta Apocalipsis, que fueron las cosas que terminaron por suceder. Amén. Bueno, y es normal que te nazca una pregunta, ¿verdad? Y debe ser, bueno, si el pecado tiene esa dinámica, se originó y muestra sus frutos y lo que terminará por suceder, entonces la pregunta es, ¿qué hizo Dios o si hizo algo el Señor para salvar al mundo? Claro, la respuesta está en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso es que la palabra misma dice que el Evangelio es poder de Dios, es la forma como Dios alcanzó al mundo, a los hombres, para mostrarles las dimensiones del error cometido. Pecar es errar, dice la palabra.
las consecuencias y la salvación a través y a partir de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y en Apocalipsis 3:20 te dice de qué manera te alcanza. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Amén. La puerta es la iglesia. La puerta es la iglesia donde se predica la palabra de Dios. Por eso Él atribuye una bienaventuranza a aquellos que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y ahí mismo te dice cuáles son las cenas de la boda del Cordero. Ahí te dice, estas son las palabras fieles y verdaderas del Señor. Amén. Entonces, si hay una puerta para salvación que es Jesucristo, a la cual te llama el Señor para que tú vayas entendiendo. El pecado es ignorancia y la santidad es abundancia de conocimiento. Poco a poco vamos a ir explicando todas las cosas. Ahora en Mateo 24:34 te dice el Señor una de las señales del fin. Ya en predicaciones anteriores te había dicho algunas de las señales. Hoy te añado otra en el nombre de Jesucristo. Dice el Señor en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este evangelio del que él habla ahí es el evangelio que explica todo. Explica todo. El evangelio del Señor Jesucristo explica todo. Porque ciertamente él mismo dice que en parábolas dice que si el que toca la flauta da un sonido incierto, ¿cómo apreciará el que escucha el sonido de la flauta? Es imposible. Queriendo decir que si él escribe el evangelio y no se puede entender, no se puede explicar, ¿cómo haces tú para percibirte? Es imposible. Amén. Entonces, en el evangelio él te va explicando todas las cosas y tú con entendimiento vas tomando una nueva naturaleza. Para terminar, que fue lo que te dije ahorita, en Apocalipsis 1:19 dice el Señor, escribe las cosas que has visto, le dice el Señor Jesucristo a Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Es el libro Apocalipsis que se constituye una vez. Él escucha el mensaje y lo plasma. Pues dice el Señor a Juan, escucha lo que ya te enseñé, lo que te estoy enseñando y lo que vendrá después, lo que sucederá después. Es todo lo que está encerrado en Apocalipsis, incluyendo Armagedón y todas las cosas que están escritas en el libro de la vida. Amén. Hablaremos posteriormente de los sellos, cuando va abriendo los sellos el Señor y qué va sucediendo cada vez que abre uno de los sellos, de las cosas que el hombre rebelde hizo. Porque el Señor lo que describe ahí es la rebeldía del ser humano puesta en práctica y las consecuencias que le trajo. Bendecido seas tú, tu familia. Somos Frente Ministerial Amigos de Jehová. Esperamos que en la próxima semana el Señor nos dé la oportunidad de bendecir tu vida a través de la palabra viva y verdadera para que crezcas a través de ella para salvación. Nos vemos en una próxima ocasión.